Manuel Campos. Cárdenas Meléndez Andrea. Presente, buenos días. Bien. Duarte Puente Andrea. Duarte. Toda López Pablo. Hernández Torres Miriam. Presente, buenos días. Buen día. Jaime Rocha Luis. Jaime Rocha Luis. Jiménez Herrera Sofía. Presente, profe, buenos días. Buen día. León Alonso Donovan. Presente, profesor, buenos días. ¿Cómo estás, Donovan? Buen día. López Gaitán Ana. Ana. Hugo García Adolfo. Martínez Alanís David. David. Martínez Rodríguez Brian. Buenos días, presente. Buen día. Martínez Rosales Jorge. Buen día. Mendoza Juárez Josué. Presente, profesor. Buenos días. Muy buen día. Olmedo Rodríguez Anaí. Presente, buen día. Buen día. Padilla Ayala Héctor. Rodríguez Gallego Sergio. Rodríguez Grimaldo Isabel. Rodríguez Jiménez Irving. Rodríguez Palomo Valeria. Presente, buen día. Buen día. Romero Fuentes Olga. Olga Romero. Luis Martínez Montserrat. Presente, profe. Uresti Vanegas Valeria. Presente, profe. Vargas Arroyo Valeria. Presente, profe, buenos días. Buen día. Zavala Rivera Areli. Presente, profe, buenos días. Buen día. Ok, estaba revisando las tareas. A ver, permíteme. Ana Gaitán. ¿Alguien sabe cuál es el primer apellido de Ana Gaitán? No es Gaitán. Creo que es López. López, gracias. Y sí, ya vi, Ana. Gracias. Ahora sí, ¿qué me decían? ¿Qué me decían? ¿Alguien me decía, estaba diciendo algo? ¿De una chica? ¿Andrea Puente? ¿Está conectada? ¿Cuál es su nombre de aquí de virtual? Es que no lo ubico. No está aquí, no aparece. Si no está conectada, pues no está, ¿no? Sí, no está. Sí. Ok, bien, vamos a ver algunas tareas. Vamos a hacer algunos ajustes. Este es de Manuel Emiliano Campos. Ok, ¿qué error tenemos aquí? Primero, en este gráfico. Velocidad es y sustrato es X. Y aquí está al revés, ¿no?
¿Sí, Campos? ¿Manuel? Está al revés. El gráfico de Lineweaver y Borg. Ojo, tienen que aparecer los dos cuadrantes, el 1 y el 2, el gráfico cartesiano. Y la línea que se genera es una línea recta. Entonces aquí las líneas están conectadas a los puntos. Entonces eso no está bien. Entonces, generas una línea recta que pasa a través de todos los puntos. Y si es inverso de sustrato contra inverso de velocidad. Disculpe, pero creo que hay un compañero que quiere entrar. No sé si... Ok, ya quedó. Gracias. Gracias. Ok, entonces nada más hay que checar esos detallitos. Cuando tengan KS, aquí está KS, pero no veo Vmax. Entonces Vmax no está en ninguna parte aquí. KS posiblemente son de 7,9, no sé, ahorita vamos a verlo. Y falta unidades, las unidades. ¿Qué unidades son las que tenemos? Recuerden la clase que tuvimos de fundamentos de química. Y recuerdo que les dije que se les iba a olvidar, iban a cometer el error que les estaba mencionando. Que iban a poner los números sin unidades. Es un error que hacen sistemáticamente. O sea que siempre lo hacen. Pero es algo que tienen que cambiar. Porque todo número debe tener unidades para que tenga un significado. Si no, no tiene sentido. Ok, Jiménez Herrera. No vamos a revisar todos, no vamos a revisar otros. Entonces aquí ve Max, 140. Está bien, pero ¿qué le hace falta? Las unidades. KS, 10. Seguramente está bien. El coeficiente de regresión, 0.9999893. Este probablemente está bien. Pero le falta unidades. Ok. Y muy bien por quitarle el signo negativo. Perfecto. Ok. En el gráfico de Lineweaver y Borg, ¿qué falta? Está bien hecho, solo que necesitas poner el segundo cuadrante. ¿Sí saben qué es un cuadrante? En el plano cartesiano. ¿Sí? El de las X negativas. Sí, el de las X negativas y positivas. Entonces hay que ponerlo. Y esta línea recta que generaste, Sofía, está bien parcialmente, porque pasa, a diferencia de la tarea anterior, pasa a través de todos los puntos. Pero lo que faltó es jalarlo, que cruce el eje Y de las ordenadas, y tiene que cruzar también el eje X, las abscisas. Y con eso está perfecto. ¿De acuerdo? Sería perfecto. Y el gráfico de Michaelis-Menten, pues está bien, está bien. Solo que está bien, pero hay un detallito. Es mínimo, pero finalmente es un detalle. Si tiene sustrato cero, ¿cuál es la velocidad? Si el sustrato es cero, ¿cuál es la velocidad? ¿Alguien tiene alguna idea? Es cero, feliz. Correcto. Y aunque no estén en la tabla que les di, es implícito que a cero sustrato, cero velocidad. Entonces, esto sale del origen. Siempre tiene que salir del origen. Entonces, partimos del origen, que es 0,0, y nos vamos hacia arriba, hacia el primer punto. Y es el único detalle, ¿ok? Bien, y acá, André Cárdenas, vamos a ver. R te salió 1, no, es imposible, no puede haberte salido 1. Ya quedamos que no, a menos que tengas 2 puntos, te sale 1, pero no con estos. Pues hay que checar ahí el coeficiente de regresión que hiciste, porque no es 1. Y no veo a Bmax ni a KS.
¿Dónde están? ¿Dónde están los parámetros cinéticos? Velocidad máxima y KS. La tabla bien. El gráfico de Michaelis-Menten, pues, excepto por lo del 0,0, el origen. Acá también está bien. El gráfico de Line, Weber y Borg. El coeficiente de regresión, de nuevo, 1 no puede ser. ¿Así te salió, Andrea? ¿Sí anda por ahí? Sí, profe, así me salió. Mm. ¿Cuál es tu calculadora? ¿El de Texas Instruments? Es que lo hice en Excel, porque la calculadora se la llevó mi hermano. Que bien. No, es el que está arriba. Sí, Mira, ahí dice R cuadrada es igual a 0.9866. Pues no es 1. ¿Sí lo ves? sí. Entonces no es 1. Ojo, ahí lo tienes. Sí, R cuadrada es otro parámetro que este, honestamente no sé si es más estricto que el coeficiente de regresión, R no cuadrada, pero tampoco me he metido en ese lío de que es R y R cuadrada. Seguramente es fácil de resolver, pero no es una cuestión que nos interese aquí. Entonces eso lo dejamos. Pero definitivamente no es 1, ¿ok? Y la línea recta tiene que atravesar el segundo cuadrante y cruzar el eje X. Y recuerden que del eje X calculamos ¿qué? KS. Entonces aquí falta KS y Bmax, ¿dónde están? Si fuera un examen, esto no, pues tendrías puntos por los gráficos, pero no tendrías por Bmax y KS, o sea, no está. Y aquí tenemos a Olmedo. ¿Cuál es el primer error que vemos? ¿Qué fue lo que pedí? ¿Hojas qué? Milimétricas. Hojas milimétricas, exacto. Entonces todo lo tenías que haber hecho a mano. Sí, a manita. El gráfico está bien, pero pues es un rectángulo, entonces generalmente no se publican así, o sea, no se hacen esos gráficos así alargados. Y la línea que generas tiene que atravesar, que cruzar el eje X, entonces aquí sí aparece un cachito del segundo cuadrante, pero no lo cruza. Y no vemos los valores dependientes, la pendiente, la ordenada al origen, la abscisa, no lo tenemos. Por lo tanto, tampoco tenemos Vmax ni KS. ¿Dónde están los valores de Vmax y KS? No están. Entonces, estamos viendo esto para que vean todos los detallitos que tienen que cuidar. Que tienen que tener mucho cuidado en las instrucciones. Las instrucciones son hasta donde es posible, son claras, son bastante claras. Pero bueno, ya sé que siempre se pierde algo del mensaje. Bien, y aquí tenemos a no sé quién, porque el archivo no tiene nombre y la hoja no tiene nombre. Ok, entonces, ¿quién sabe quién sabe esto? ¿Sí lo notan? O sea, el archivo no tiene nombre. ¿Qué fue lo primero que les pedí con las tareas? Que el archivo tuviera ¿qué? ¿Tuviera qué? Su nombre, ¿verdad? Entonces aquí no tiene nombre. Porque suele pasar esto, que a la hoja tampoco le ponen nombre. Entonces aquí tenemos algo de la tarea, una parte de la tarea, pero no sé ni pues, quién lo hizo, ¿no? Ok, aquí R.83, desde luego no está bien. Bmax, ahí yo intento de sacarlo. Aquí cometieron algunos errores, sus valores no están bien. Okay. La de abajo está bien. Entonces aquí arriba hay una confusión. Ojo, el de arriba está mal y el de abajo está bien. A ver. Sí, aquí hay algo raro.
Pues la parte de abajo está bien. Entonces, lo que hicieron arriba, quien haya sido, ¿quién fue? ¿No reconoce su tarea aquí? Es el mío, profe. ¿Brian? No, Sergio. 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 ¿Sergio qué? Mm. ¿Sergio qué? Perdón. Rodríguez Gallegos. Nada más para. Ok. Mm. Bien, entonces la parte de arriba está mal, Sergio, ¿ok? La parte de abajo está bien, pero faltan los gráficos. Pues con eso lo tendríamos bien. Ok. Jair. El gráfico de Line Weber y Borg. Bien, pues faltan el segundo cuadrante y la línea que cruce los dos ejes. El segundo gráfico, Line Weber y Borg, perdón, el segundo gráfico, que debería ser el primer gráfico, Michaelis-Menten. Bien. ¿Y qué falta? Velocidad máxima y qué? KS. El coeficiente de regresión está, todo está, falta lo principal. ¿Cuál es la Vmax y cuál es la KS? ¿Sí, Jair? ¿Andas por ahí? Sí, profesor. Sí, sí. Todo bien, excepto que hay que sacar la Vmax y la KS. O KM. Ok, uno más. Iván Martínez. El coeficiente de regresión es igual a 1. Aquí algo pasó con ello. Es lo mismo, papel milimétrico. Okay, aquí no tenías que haber sacado otro coeficiente de regresión abajo en el gráfico de Michaelis-Menten. Aquí no. Y tampoco el logaritmo de lo que sea ahí. Esto está mal. No, esto no se te pide que hagas regresión lineal. Y lo mismo. ¿Dónde está Vmax? ¿Dónde está KS? Ok. Uresti. Ok, bien. El gráfico de Michaelis-Menten. Bien, el gráfico de Weber-Borg, excepto por el segundo cuadrante. Te faltó. Y velocidad máxima y KS, los dos bien. ¿Qué es lo que faltó? Uresti. ¿Qué falta? ¿Estás Uresti? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué te hace falta? Bueno, me falta el segundo cuadrante. Y en velocidad máxima y KS. Ah, las unidades. ¿Las qué? Las unidades. Correcto. Está perfecta la tarea, nada más falta eso. Muy bien. Y por uno de los últimos, hay más. No todos lo hicieron, es otro punto. Y va con, regresamos al mismo tema de las tareas y su valor. Ok, aquí tenemos a Fernández Torres, Miriam. La regresión lineal, coeficiente de regresión. Ok, lo mismo, falta el segundo gradiente, cuadrante. Pónganle las unidades de los ejes. Sería aquí uno sobre velocidad y uno sobre sustrato. Póngale qué significa cada eje. Lo mismo acá en el gráfico de Michaelis-Menten. Velocidad contra sustrato. ¿Y qué falta? Pues falta Vmax. ¿Dónde está Vmax? ¿Dónde está KS? No están, ¿verdad? Bien. Ok, entonces...
Dudas de la clase pasada. No, pues con la tarea ya quedó todo un poco más claro. Sí. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer la tarea. Voy a utilizar un software que es el que normalmente usamos en el laboratorio, bueno, en nuestros trabajos. Generamos los gráficos para publicación. Entonces, solo para que vean más o menos cómo quedaría este ejercicio, si fueran datos reales y quisiéramos publicarlo. Un favor, denme los valores de XY, de sustrato y de velocidad. ¿Era 2.5? 2.5, 4. No, se los dicto primero hacia abajo, ¿no? Ok, bueno, Sí, 2.5, 4, sí. 10, 20, 40 y 100. Y, 28, sí, 40, sí. 70, 95, 112 y 128. Ok, entonces estos son nuestros datos de velocidad contra sustrato. Bien, entonces esto es velocidad. Velocidad inicial. En micromoles. Por minuto, ¿verdad? Y esta es la concentración de sustrato. ¿Está en qué? ¿Qué unidades? Micromolar, ¿no? No se les olvide poner siempre las unidades. Siempre. Ok, entonces, pues aquí es una hipérbola. Ahorita voy a regresar a este gráfico. ¿Se acuerdan que aquí no podemos calcular qué Vmax? Porque no sabemos en qué momento se satura el sistema. Entonces, no sabemos. Entonces, es imposible calcular Vmax y Km. Entonces, genero los inversos. Y grafico. ¿Qué pasó aquí? Ah, ya vi.
Ok, este gráfico le voy a ver igual. Hmm. Ok, listo. Está perfecto. Y los parámetros, la abscisa, perdón, la ordenada al origen, A, la pendiente, B, sabemos que es igual a que S sobre B max. Este es igual a 1 sobre B max. Es el valor de la pendiente. Este es el valor de la ordenada al origen. Y el coeficiente de regresión es este. 4,9 es casi perfecto. Bien, entonces, por favor, los que tengan calculadora, pueden decirme cuánto vale Bmax. Ahí. ¿Cuál es el inverso a 0.00708? $141.28. 128. Estábamos con micromolar por minuto, ¿no? Pues ya está. El primer dato. Entonces tengo Bmax y acá tengo la pendiente, que es igual a KS sobre Bmax. Entonces, si multiplico la pendiente por Bmax, es igual a KS, ¿no? Sí. ¿Cuánto da esa multiplicación? 10.11. 2.11. Y estábamos con micromolar, ¿no? Ese es tu KS. Ahora lo podemos obtener de acá, de la abscisa. Y vamos a ver. Sería 0x igual a menos 1 sobre KS. Ok, y aquí
a puro ojo anda por ahí de 0.1, ¿no? 0.1. Es más negativo. Porque veamos que vamos a quitar eso. Entonces, quitamos el inverso de 0.1. Y eso a puro ojo, porque ustedes lo pueden hacer como les enseñé. Entonces, pues se parece mucho al que sacamos acá arriba, por la pendiente. Si esto lo obtienen de la calculadora, les debe salir muy, muy parecido a 10.11. Entonces aquí ya fue a puro ojo, de buen cubero. Entonces, pues eso es lo que tengo que haber hecho. En papel milimétrico, claro. Con flechitas y todo, o sea, dentro del mismo gráfico le ponemos. Pues es más ilustrativo, ¿no? Es más ilustrativo. Sí, siempre es mejor hacer esto. Siempre es bueno incluir elementos que ayuden a comprenderlo rápidamente. Cuando ya eres experto, ya no los necesitas, pero cuando estás aprendiendo, sí. Pues todo depende también de la situación. Si ya con los expertos te dicen, no, ya no me pongas flechitas, esas cosas, sí, se entiende. Pero cuando estamos aprendiendo, no necesitas todos los elementos que ayuden a comprender, en este caso, el gráfico. Entonces, esta es una regresión lineal. ¿Dudas? Aquí. Recuerden ese gráfico de Borg. De los dobles, ¿qué? Inversos. Entonces, en un examen ustedes tienen que hacer esto. Eso es lo que tienen que entregar en un examen para que tengan, pues válido esa parte. Bien. ¿Comentarios? ¿Dudas? Etcétera. ¿No? Ahora, esta es la forma clásica de hacer de analizar la cinética enzimática de una enzima. Por el método gráfico, es un método gráfico, el gráfico de Lineweaver-Burke. Actualmente, ya con los softwares, eso me tocó a mí ver el desarrollo de esto. Pues tú puedes hacerlo por regresión no lineal. Pues tienes la regresión lineal, que se aplicaría aquí, es una línea recta, fácil de hacer. Y estadísticamente también es muy fácil de hacer este método que utilizó Gauss para ubicar el planeta. Se había perdido a todos los astrónomos. Es un matemático diciéndoles dónde estaba el planeta, por pura matemática. Y tenemos esto, ¿no? Entonces esto ya no es una línea recta. Entonces aquí sí se habría roto la cabeza el buen Gauss. Dime dónde está el planeta, describiendo un patrón no lineal en este caso. Pero actualmente ya es posible. Tenemos algoritmos que nos ayudan a hacer lo que conocemos como regresiones no lineales. Y regresiones no lineales hay de todo tipo, infinidad, hay infinidad de patrones descritos por infinidad de ecuaciones o funciones. Y ustedes pueden, con una serie de datos, el mayor número de datos que puedan obtener, esto es estadística finalmente, ustedes pueden ajustar esos datos a una función, a una ecuación, y pueden determinar el valor de cualquier, el valor en Y de cualquier valor en X. Y para esto requiere de algoritmos, ¿no? Los algoritmos que tiene el software. No sé si aquí dicen que algoritmo. Yo sé que es el Marquardt-Levenberg,
que se hizo en 1989, por ahí. Y por ahí está el software. Por ahí alguien preguntaba sobre esto en algún momento. Si es el Marquardt Levenberg, y está el artículo donde escriben el desarrollo del algoritmo. Está libre, lo pueden bajar por ahí, lo pueden encontrar. Está interesante porque todo esto, todo está basado en un artículo de algún matemático, de algún biofísico, lo que sea que hizo, el desarrollo de alguna herramienta, comparte alguna herramienta, lo comparte la comunidad y alguien lo toma y junta las partes de las herramientas, partes del mecanismo, y finalmente genera un software mucho más complejo. Entonces, no está aquí, pero yo sé que es el Marquardt Levenberg. Entonces, lo que hacemos es entonces aquí tenemos a Hill, pero no es Hill. Y hay varios. Entonces aquí, pues, como pueden ver, tenemos varias funciones. Algunas que vienen precargadas y otras que uno crea. Okay. Entonces aquí está el de la hipérbola. Y tenemos aquí también algunas precargadas y otras que uno crea. Entonces, ok. Entonces, esta es la función de la hipérbola. Entonces, P1 sería Bmax, P2 sería KS. Pues puedo arreglar la ecuación, etcétera, pero no me interesa ahorita. Yo sé que lo que significa cada uno de ellos. Y me voy directamente a esta ventanita. Y le digo, y le doy un parámetro, cualquiera, pero aquí ya sé que anda por ahí de 140. Y en KM le voy a poner 15. Ya sé que anda por ahí de 10. Le voy a poner 15. Bueno, aquí le voy a poner 180. Vamos a ponerle otro número más. 20. Okay. Y le voy a dar lo que se conoce como iteraciones. Iteraciones son intentos de ajustes. Una iteración es un intento de ajuste con el algoritmo. 10 iteraciones son 10 intentos seguidos con el algoritmo. Entonces el algoritmo lo que hace es tomar números aleatorios, tomando como base los números que yo estoy proveyendo aquí, y empieza a mover los números y hace la regresión no lineal. Entonces, en este software yo puedo incluso decirle que que no se mueva en cierto rango, ¿no? Le doy el valor inferior y el valor superior. Puedo pedirle eso, porque finalmente el algoritmo, literalmente, los números que genera son, pues sí se puede utilizar el término a lo loco. Entonces son números muy, pues son aleatorios. Y podemos utilizar otro tipo también de métodos de pesado, por ejemplo, restricciones, etcétera. Bien podemos pedirle que no varíe el parámetro. O bueno, esto es cuando ya quieran ser un poquito más expertos en cinética enzimática. Generan sus números, sus valores experimentales, valores obtenidos de forma experimental, y ya no tienen que hacer el gráfico de Lineweaver-Borg porque van a obtener Vmax KM por regresión no lineal.
Entonces aquí tenemos una iteración, 10 iteraciones y 10 iteraciones sencillas. Entonces vamos a probar con una iteración. Pero además está la chi cuadrada, que es un parámetro estadístico que evalúa la calidad del ajuste. Entonces, mientras más pequeño sea la chi cuadrada, mejor. Significa que el ajuste es bueno, muy, muy bueno. Entonces aquí también no nos escapamos de los parámetros estadísticos, son necesarios. Entonces, vamos a ver una iteración. Entonces noten que en la primera iteración ya generó una línea. ¿Sí lo ven, verdad? ¿Sí lo ven? ¿Todos? La línea roja, ¿sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y arriba en P1 y P2, que correspondería a Bmax y KS. Entonces noten que ya el valor es de 132 y 7. Entonces lo que les comentaba, ya empezó a fluctuar. Entonces voy a dar otro. Y noten que la chi cuadrada, abajo, pasa de 46.2 a 1.5 en 2 rounds. Ok, entonces arriba Bmax 139, KS 9.5. Entonces voy a dar otro. Vamos a ver si varía. Ok, pasó a 140 Bmax y 9.9992 KS. Le doy otro. Noten. Entonces, recuerden, una iteración es un intento, ¿ok? Un intento de ajuste. Si yo le hubiese dado 10 iteraciones, me hubiera ahorrado todos estos ajustes y se habría ido directo de corrido con los 10 intentos. ¿Ok? Como cuando estamos jugando básquetbol. Entonces tienes un intento para atinarle a la canasta. O bien, 10 intentos para atinarle a la canasta. Ok, seguimos con las iteraciones. Ok. Si notan, ya no cambia. Ya no cambió. Entonces ya llegamos a valores bastante buenos. Entonces digo que ya terminamos. Y te pone aquí los valores de la chi cuadrada, la r cuadrada, coeficiente de regresión. Recuerden que P1 es Bmax. P1 es Bmax. P2 es KS o AM. Veamos, ok. Y ya nada más le pones los colorcitos que te gusten. Y ya tienes tú. Y ya tienes tu gráfico de Michaelis-Menten con el ajuste de los datos a la ecuación de Michaelis-Menten por regresión no lineal. Y con estos parámetros estadísticos, la chi cuadrada y el coeficiente de regresión. Y lo más interesante es que, a diferencia del otro método, tienes desviaciones estándar. Entonces noten, Bmax sí, es igual a 140.8 más menos 0.79. O sea, tienes una desviación estándar. Y estos micromoles, micromolar por minuto. Y abajo tenemos que micromoles, ¿no? Micromolar. Son las unidades. Y así terminamos. Entonces esto es lo que ya se hace actualmente. Pero podemos seguir presentando el gráfico de Lineweaver-Burst, lo publicamos sin ningún problema, pero esto ya es lo último de lo último. Y yo creo que ya no va a haber más mejoras, pero bueno, a ver qué sale más adelante en esta área. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Yo tengo curiosidad. ¿A qué estudios, por ejemplo, podemos ligar esto? Me imagino que un montón, pero, o sea, no sé, me gustaría un ejemplo para poderlo como aterrizar más.
Bueno, si estás estudiando una enzima nueva, pues esto sería lo de una enzima nueva. Pero si estás estudiando inhibidores, por ejemplo, si estás desarrollando un fármaco, probando un fármaco nuevo sobre una enzima, comparas los valores de tu enzima sin el fármaco con los valores de tu enzima con diferentes concentraciones de fármacos y determinas el tipo de inhibición y si afecta la velocidad máxima o si afecta la KM, es decir, si afecta la catálisis o si afecta la afinidad por el sustrato. Entonces, pues eso te da el mecanismo de inhibición y es muy importante para el desarrollo de fármacos. La cinética enzimática se utiliza para el desarrollo de fármacos, además de la farmacocinética, la farmacodinamia, que es la distribución, absorción, distribución, expresión, entre otras muchas cosas, ¿no? Pues es mucho más complejo que lo que estoy comentando, pero la parte del estudio in vitro lo haces así, ¿no? Con ese tipo de análisis. Y también, ¿sabes qué? Con mutaciones. Supongamos que tenemos por ahí alguna persona enferma, tiene alguna enfermedad de estas raras, donde un gel está mutado. Puedes identificar la mutación, identificar dónde cae la mutación en la enzima y ver qué es lo que afecta la mutación. ¿Se afecta Bmax o se afecta KS? Y te ayuda a entender la estructura y función de la enzima, porque finalmente a la persona ya no le sirve, ¿no? Que tú hagas estos estudios, pero te ayuda a entender la enfermedad a nivel molecular, a nivel de la enzima que está afectada por las mutaciones. Tú puedes encontrar aquí que la KM, la afinidad por el sustrato, se perdió, es muy baja, o que la Bmax no es lo que esperabas para una enzima normal, etcétera, etcétera. Sí, todos los que quieran dedicarse al desarrollo de fármacos tendrán que ver pues necesariamente este tipo de estudios. Ahora, también hay de calidad a calidad de estudios. Este sería un estudio de calidad. Y algunos escogerían solamente hacer, por ejemplo, el punto a 100 micromolar de sustrato y hacer el ensayo a esa concentración y ver si este punto, a 100 micromolar, se mantiene en 128 o bien disminuye a otro valor. Entonces, eso lo presentan ya como un gráfico de barras, ya no como un gráfico de Michaelis-Menten. Y comparas, pues comparación, a 100 micromolar, pues tu enzima mutada, o etcétera, etcétera, tiene menos actividad. Y entonces algo le pasa a la enzima. Hay de todo. Bien, ahora esto lo utilizamos para cinética enzimática. Pero la parte matemática lo puedes usar en lo que tú quieras. En todo lo que se mueva. Literalmente, en términos de un gráfico XY, ¿no? Entonces, todo lo que se mueva, lo que presenta una dependencia a un parámetro, a una variable. Todo lo que siente una dependencia a una variable, lo puedes analizar por este tipo de gráficos. Entonces, este es el gráfico de la ecuación de la hipérbola, pero tienes infinidad de funciones. Cromatografía, ¿no? El famoso Gauss. Funciones exponenciales. Sigmoidales. De hecho, hay enzimas, recuerden que son sigmoidales, se estudian también de esta manera. Hiperbólicos, doble hipérbolas, mezclas, etcétera, etcétera. Hay de todo. Logarítmicos, funciones de pico. Entonces,
puedes tú tener, y tú puedes generar tu propia función también. O sea, no hay límites para esto, eso es matemáticas, no tienen límites. Y lo usas como pues, más te convenga. Bien, creo que vamos a dejar un segundo ejercicio. Permítanme. Ok, este es el ejercicio que van a hacer. Entonces tenemos los datos cinéticos. Ahora sí ya tenemos un nombre para una enzima. Un nombre para la enzima es la prostaglandina endoperóxido sintasa. Entonces tenemos que calcular Bmax y Km para la enzima. Entonces, en la primera columna tenemos el sustrato, que sería el ácido araquidónico, el milimolar, estos valores. Y tenemos la velocidad de formación de la prostaglandina, el milimolar por minuto. Entonces, estos son los valores. Lo interesante aquí es que tenemos un inhibidor, el ibuprofeno. Entonces, lo que les comentaba para la respuesta a la pregunta de su compañera, ¿para qué sirve? Entonces, es un inhibidor y lo que hace es, pues como todo inhibidor, disminuir la velocidad de la reacción. Entonces, noten en cada línea cómo pasa de un valor a un menor valor, ¿no? En la primera es 23.5 milimolar por minuto a 16.67 milimolar por minuto. Entonces, así es como se analizan este tipo de medicamentos, de fármacos, moléculas con actividad biológica. Entonces, aquí solamente hay una columna, pero generalmente son varias, son 4 o 5 columnas de diferentes concentraciones de ibuprofeno. Aquí le ponen 10 miligramos por mililitro. ¿Para qué usan el ibuprofeno? Aquí, ¿alguien ha tomado ibuprofeno? Seguro sí. Creo que es para el dolor. Desinflamar. Ajá, para desinflamar. Sí, es un antiinflamatorio. No esteroideo, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, tiene un efecto biológico sobre una enzima, un fármaco. Entonces, lo que se observa aquí es cómo disminuye la actividad de esta enzima.
Entonces, bueno, esa parte es la inhibición, pero no es lo que van a hacer. Ustedes nada más van a trabajar con esto, ¿de acuerdo? Con las dos columnas. Entonces van a tomar la primera columna, que es el sustrato, la segunda columna, que es la velocidad, y van a calcular ¿qué? Vmax y Km. Entonces eso queda de tarea. Entonces anótenlo, por favor. Perdón, profesor, pero ¿también vamos a hacer las gráficas o únicamente la fórmula para calcular? Así, muy buena pregunta. Las gráficas también, papel milimétrico. Ya. ¿Sí? Bueno, ya revisamos todas las tareas y vimos los detalles que tienen en cada una de ellas. Y vimos cómo debieron haberlo hecho, ya usando el software. Entonces, yo espero que la siguiente tarea quede mucho mejor que la primera. ¿Sí? Y para los que no lo hicieron, pues o sea, menos queremos ver algo. Recuerden, tiene un valor. Bien. Ok, ya puedo quitarle No vamos a trabajar con la columna del inhibidor, ¿verdad? No, porque no, vamos a ver inhibidores, pero nada más vamos a comentarlos, mencionarlos y cómo es que funcionan estos inhibidores, pero no vamos a hacer este análisis de inhibidores. Esto se hace ya cuando se pide en la materia en optativas. Se ve esto y se ven muchas cosas más, se ve todo a detalle en cinética enzimática. Y aún así, lo que se ve es como el 5 o 10% de lo que es la cinética enzimática. Entonces, esto es como el 1%, ¿no? O 2%, si quieren. La cinética enzimática es enorme, es un campo enorme. Esta es una forma de analizarlo. Recuerden, tenemos velocidad inicial, estado estacionario, y hay también otras ecuaciones, además de las de Michaelis-Menten. Y hay otros gráficos, además de la de Liouville-Burke. Y hay otro tipo de enzimas, esta es micaeliana, tenemos enzimas cooperativas, y tenemos la regulación enzimática, activadores, inhibidores. Después aumentar la velocidad máxima y la afinidad, la respuesta es sí. Entonces también existen formas de analizar este tipo de efectos. Y hay otras enzimas mucho más, con otros tipos de inhibidores que son los fuertemente unidos. No sé si por ahí les ha tocado tomar algún medicamento que solamente es una pastillita hiper chiquita, súper chiquita. ¿Alguno de ustedes ha tomado una pastillita, una tabletita, o algún familiar? Está súper chiquita la tableta. ¿Sí? Sí, la ranitidina o la de la Ok, alergia, la chiquitita. súper chiquitita. Ok, gracias. Y de esa tabletita, esa tabletita tiene excipientes, o sea, no es el fármaco solo, tiene excipiente. El excipiente es como el 90%, si no es que más, pueden ser varios excipientes, de la tabletita. O sea, esta tabletita ya de por sí chiquita, la mayor parte de ella es excipiente. Y una parte pequeñísima corresponde al fármaco. Entonces, la pregunta es, ¿cómo con tan poquísima cantidad tú puedes tener un efecto en el cuerpo y además directo, ¿no? E inmediato en algunos casos? La respuesta es que tenemos inhibidores que se unen fuertemente. Entonces, la afinidad de esos inhibidores por la enzima es inmensa, es enorme, que la cantidad de fármaco, de inhibidor que necesitas es extremadamente pequeña, muy, muy pequeña, por la pura afinidad. Entonces, esto es equiparable a los venenos de muchas plantas, los venenos de algunos animales, que requieren concentraciones pequeñísimas, mínimas. O sea, no es un veneno potente,
requiere de cantidades pequeñísimas para tener el efecto que esperas. Y con eso, pues matas, ¿no? O bien paralizas. Y hay muchos ejemplos desde su naturaleza. O bien casos sintéticos. Sí, por ahí tenemos las drogas también. Entonces tenemos el famoso el fentanilo, que ya es una droga de, no sé qué, las últimas generaciones, la última generación, en donde en algún momento hablé de esto. Tú partes de la morfina, que está desde de la amapola, y te inyecta cierta cantidad y pues está de lujo, ¿no? Porque pues no sientes nada y te sientes súper bien, etcétera. Bueno, eso es lo que me han contado. Entonces, después le haces una modificación como el ácido acetil salicílico, generas en el caso del ácido acetil salicílico, generas la aspirina, no, el salicilato, es el salicilato y generas el ácido acetil salicílico. Ajá, el ácido acetil salicílico. El ácido salicílico pasas a ácido acetil salicílico. Entonces es una acetilación con ácido acético y en ciertas condiciones. Y mejoras la afinidad por la enzima, entonces requieres ya menos cantidad del compuesto. En el caso de la morfina, es exactamente la misma reacción de acetilación y generas la heroína. Entonces, la heroína tiene una mayor afinidad que la morfina. Requieres, por lo tanto, una cantidad pequeñísima. Y cuando te lo tomas, pues bueno, te sientes en las nubes. No sé si en las nubes. Bueno, dicen que se siente bien. Eso dicen. Como héroes, como un héroe, sí, por decirlo el nombre de la heroína. Que se sentían como héroes. Y de ahí pues tenemos modificaciones adicionales a la estructura química y llegamos a esta parte del fentanilo, donde tienes una afinidad bestial. Lo que necesitas son cantidades minúsculas, verdaderamente pequeñísimas para tener un efecto impresionantemente alto. Claro, con sus consecuencias, ¿no? Pues tener sobredosis más fácilmente, y otras cosas que ya, bueno, no vamos a hablar de eso. Pero eso extrapolado, por ejemplo, a la parte médica, pues es muy bueno, ¿no? Es muy bueno porque puedes generar sus medicamentos o fármacos ultra precisos y con efecto, con eficiencia, potencia impresionante. Y eso es lo que se busca en muchos, principalmente, porque puedes sintetizar el compuesto a bajo precio y puedes sintetizar toneladas de y lo vendes a un precio alto a toda la gente y pues bueno, te haces millonario, ¿no? Las empresas se llenan de dinero, que es lo que buscan las farmacéuticas. Bien. Más preguntas. Yo sí tengo un par. ¿El cuerpo tiene alguna velocidad máxima a la que una enzima ya no debería trabajar? Digo, porque pues lo que está hablando, hay ciertos fármacos que aceleran el cuerpo y lo desgastan a velocidades más grandes, ¿no? Yo supongo que eso también se tiene que tener en cuenta al momento de hacer patentar un nuevo medicamento, ¿no? No sobrepasar esta velocidad o no es. Sí, tienes las dosis, las famosas dosis, y es por peso. Entonces, hiciste una pregunta muy interesante, pero creo que está un poco mezclada con otra. Generalmente, para los fármacos se recomienda una dosis y es con base en el peso del individuo. Pero, bueno, si tú pesas 70, pues tienes una cierta dosis. Si pesas 20 kilos, pues tienes una dosis. Si pesas 2, 3 kilos, si eres un bebé, tienes una dosis diferente, ¿no? Y así. Porque
pues bueno, se asume que en cierto peso de materia, en este caso de carne, pues sí tiene cierta cantidad de enzimas que trabajan a su velocidad máxima, a su propia velocidad máxima. Y entonces va de acuerdo, ¿no? Tienes X cantidad de fármaco que correspondería a X cantidad de enzimas. Y es así como se administran los fármacos. Ahora, tú comentas si hay una velocidad máxima de una enzima para cada un individuo. Esta pregunta es muy interesante porque pues bueno, lo vemos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Como hay individuos que pueden moverse, correr a cierta velocidad o nadar a cierta velocidad, o mantener, o cargar. ¿Se imagina a Soraya Ramírez? Sí, Ramírez ya falleció, cargando 150 kilos. Bueno, lo que haya cargado en peso por X tiempo. O sea, si aplican la ley de los gases, ¿cuánto necesitarían de presión para mantener 150 kilos suspendidos en el aire por X tiempo? No sé si son 5 segundos, 10 segundos, no sé, lo que marque la regla para la halterofilia. Y eso extrapolado a las enzimas, ¿se imaginan la cantidad el flujo metabólico que debe de tener en esos instantes cada una de las células de Soraya Ramírez? Por eso pone la cara que pone, ¿no? Cuando está cargando estas pesas. Debe de estar funcionando al máximo de su capacidad. Entonces, tú tienes, en determinada condición, tienes X velocidad, pero tú puedes por entrenamiento modificarla, puedes acondicionarte y acondicionar tu sistema que trabaje al máximo de su capacidad. Es decir, no que funcione al máximo de velocidad máxima, ¿no? A su límite de velocidad, sino que ajuste las condiciones para que se alcance esa velocidad máxima de una forma rápida y adecuada. No sé si me expliqué. O sea, los parámetros científicos ya están. Lo único que necesitas hacer es ajustar las condiciones del medio para que esa velocidad máxima y esa KM se manifiesten. Entonces, eso va a depender de muchas cosas, ¿no? Alimentación, entrenamiento, incluso el background genético, ¿no? Si eres de raza blanca o negra. De hecho, no hay raza, ya no existen las razas. Ya no existe ese concepto. Pero hay ciertos grupos que tienen esa facilidad, ¿no? De poder acondicionar rápidamente su cuerpo para poder desarrollar para permitir que se manifieste el máximo en este caso, el límite de la velocidad de catálisis. Entonces, esa parte es interesante. Yo no me he metido ahí por alguna razón, pero es una pregunta muy, muy interesante. Y a mí me sorprende mucho esto de los atletas, de ver cómo el background genético es casi idéntico en la mayoría, pero cómo ellos pueden lograr eso, ¿no? Y claro, también tiene que ver una cuestión anatómica, por ejemplo, Michael Phelps, ¿no? Los brazos. Y ahí existe una técnica también en el nado. Entonces, son muchos factores, pero desde luego tiene mucho que ver también cómo haces que tu cuerpo manifieste el máximo de su potencial en términos biológicos. Y por ahí, pues bueno, eso pues no es mi campo, entonces puedo cometer aquí varios errores en darles algunas cosas que quizás a lo mejor no son. Necesito más bien empaparme bien, pero a veces ocurren cosas que tú dices, no puede ser. Me tocó ver por ahí cuando era niño, como un fulano podía correr una pendiente, un cerro, lo recorrió en menos de un minuto, como en 30 segundos o 40 segundos.
llegó al límite del terreno y todavía alcanzó a subir la barda, y no saltó la barda por alguna razón, pero recorrió toda la pendiente a una velocidad impresionante. Entonces eso se me quedó bien grabado. O sea, ¿cómo es posible que eso pueda ocurrir? Porque yo recorría, o sea, yo viviendo por ahí, en el terreno, pues sabía, porque había explorado el terreno, etcétera, y sabía lo que era correr y bajar, y etcétera. Pero ver a un fulano correr y en menos de 30 segundos alcanzar el límite del terreno con una pendiente bastante elevada, se me hizo impresionante. Eso fue uno. Dos, en una playa, creo que fue Manzanillo, Colima, lo mismo en el mar, pero como un fulano en el mar iba nadando a una velocidad impresionante. Entonces lo veías recorrer todo el mar. Eso también se me quedó bien grabado. No lo podía creer. O sea, yo pues ni avanzar 3 metros puedo, ¿no? Pero este hombre, impresionante. Podía recorrer, no era mar abierto, pues estaba muy cerca de la playa, pero nadaba a una velocidad impresionantemente alta. 3, afinidad. La afinidad, no necesariamente con enzimas, pero sí con partículas virales. Esto va a colación también del tiempo que estamos viviendo ahorita. Era una comunidad en transición, o sea, era los límites entre la ciudad y el campo. Entonces, mucha gente tendía a tener animales de granja. Entonces, cerdos, por ejemplo. Y las granjas estaban a una distancia entre sí como de, ¿qué será? 500 metros o 2, 3 kilómetros, etcétera. Y cuando oyes escuchas que se da una advertencia de que, ¿sabe cómo? Se ve eso también, de que hay una epidemia de porcina. Pero los cerdos no entran en contacto entre sí, bueno, salvo los que están en la granja, ¿no? Y no son muchos, son 2, 3 cerditos. La gente suele tener eso, ¿no? Tantos cerdos para las fiestas. Y un buen día amanecen los cerdos muertos. La pregunta es, ¿cómo el viento puede llevar la partícula viral? Uno. ¿Cómo le puede encontrar al cerdo? 2. Y matarlo. Entonces ahí ves a toda la gente ahí con pérdida de animales. Pero la distancia entre cerdo y cerdo es impresionantemente alta. Bueno, yo lo veo así. Y una partícula increíblemente pequeña es capaz de pegarle. Entonces ahí la clave es la afinidad. La afinidad. Y otros son los venenos. Y habíamos hablado de la tapsigargina, de una planta, que solo con tocarte la piel tiene el efecto sobre todo el músculo. O sea, ¿cuánto es lo que puede tener esa planta en veneno, en su superficie, en la hoja? ¿Cuánto es lo que puede atravesar la piel? ¿Cuánto es lo que llega al músculo y tener el efecto? Entonces, desde luego es una cantidad impresionantemente pequeña, pero llega y tiene el efecto. Entonces, son cosas que te hacen pensar y se explican de esta manera, ¿no? La KM, la afinidad, la velocidad máxima, o el cuerpo en este caso, ¿no? Cómo funciona el metabolismo del ser humano. ¿Cómo puedes tú acondicionar tu cuerpo de tal forma de que todo esto de la velocidad máxima de funcionamiento de cada una de tus enzimas se manifieste, así como se manifiesta también la afinidad y puedas tú llevar o alcanzar ciertos objetivos? En el caso de los Juegos, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, eso se me hace interesante, muy interesante. Y se puede explicar de esta manera, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta?
Y lo otro es la coordinación entre todas las enzimas, cómo es que están coordinados para que tengas un flujo metabólico determinado, que tengas el sustrato para la siguiente enzima a una concentración determinada, y para que en determinada situación, porque nuestro medio ambiente es cambiante, sobre todo para los organismos unicelulares, y tú puedas responder de una manera adecuada e inmediata a esos cambios en el medio ambiente. Recuerden que es una de las particularidades de lo que es la vida, ¿no? Su respuesta al medio ambiente. Bien. Preguntas. Hay preguntas, pero quedan poco tiempo. Ya para responder. ¿Sí, Valeria? Sí, no, le digo que hay, o sea, me responde una pregunta y hice algunas preguntas, entonces creo que ya queda poco tiempo. Sí, se quedaron un montón de preguntas más. Pero bueno, nos queda también ya poco tiempo, entonces no podemos extendernos más. Pero podemos responder alguna pregunta. Ahí está. La próxima clase veríamos un poco de inhibición y ya terminaríamos cinética enzimática. ¿Y cuándo quedamos que iba a ser el examen? Aún no tenemos fecha. Voy a checar esto porque creo que ya se puso. Ya se acercó el momento del segundo examen. Ya no estamos pasando. Bien. Okay, entonces estén preparados. ¿Sí? Por favor. Bien, bueno, pues si no hay más preguntas, está ya la tarea. La próxima clase vemos la parte de inhibición. Terminamos eso y a lo mejor hacemos el examen, no sé. Bueno, solamente lo comento. ¿Sí? Lo mío no es duda, pero entré un poco tarde. ¿Me podría poner la asistencia, por favor? Sí, Dante. Sí, profe. Dante Avila. Profesor, Sí. yo igual llegué un poco tarde. Ok, apellido. Manuel Campos. Campos. Profe, yo también, también entré un tarde. Ok, las chicas primero. Sí. Olga Romero. Olga Romero. Gracias. Ok, sí. Ahora sí. Martínez Alanis. Sergio Rodríguez. Martínez Alanis David. ¿Sí? ¿Quién más? Sergio Rodríguez. Rodríguez Sergio. Sí. ¿Son todos? Yo también, profe. Sí. Padilla y Ayala. Padilla. Bien, ahora sí se tardaron en entrar. Ok. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Hasta el viernes, profe. Gracias. Gracias, Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Bye. Bye, cuídense.